Queridos hermanos y hermanas, este curso, ¿verdad?, se llama Cada vez que mire el mar, vida y enseñanza de Santa Teresa de los Andes. Alguno de ustedes habrá tenido en sus manos pues el libro Cada vez que mire el mar, libro muy hermoso, ¿verdad? Y pues que verdaderamente es lleno de vida. Pero sobre todo este curso, ¿verdad?, se llama Cada vez que mire al mar, porque para mí, en Cada vez que mire al mar, Carta 157 de Teresa de los Andes, podemos contemplar la vida de ella. Ella dice, ¿verdad? Cada vez que mire al mar, ame a Dios para que se una a su Carmelita, cuya sola ocupación es amarlo, aunque tan miserablemente. Y esto es lo que vamos a abordar en el curso. Cómo Santa Teresa, ¿verdad?, cómo Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones va a convertirse, digamos, en Santa Teresa de los Andes, Santa Teresa de Jesús de los Andes. Y lo podemos resumir en una acción, ¿verdad? Cada vez que mire el mar, ame a Dios. Y aquí es significativo contemplar que Santa Teresa de los Andes nos invita a mirar, a contemplar, pero con una acción amorosa. ¿Pero a quién? A Dios. Que todo nos lleve a Dios, ¿verdad? Para que así podamos vivir unidos, para que así nos unamos a las personas que tanto amamos, pero ya no desde esas personas, sino unirnos desde Dios. Y en ese sentido, unirnos para hacer algo, porque dice San Juan de la Cruz que nos hemos sido creados para un fin de amor y nos unimos en el Señor para una sola ocupación, amarlo a Él y sabernos estar con Él. Ese es el proceso de la vida de Teresa de los Andes, saber estarse con Él, no solo en unión, así digamos, de conocimiento, sino en unión de relación, de amor, de ternura, de compasión, de descubrirse quién es ella. Y ante ese descubrirse, se descubre que sí, miserablemente, ¿verdad? Que no es perfecta, que tiene muchas imperfecciones, que tiene muchas situaciones que no hace perfectas, pero que en el amor y en la ternura de Dios, ella puede alcanzar sus ideales, que es ser santa, ¿verdad? En ese sentido, eso es lo que vamos a ir profundizando en este curso. Cómo ella logra dar ese paso, cómo ella logra sacarse un poquito también de toda esta corriente espiritual que estaba en Chile por ahí, por ese tiempo, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir. Ella, ¿verdad?, nos recuerda, nos dice Lucas 1:47, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Teresa de los Andes tiene un aire joven y un carisma que a muchos llama la atención. A ustedes les ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención fuertemente, es mi hermana de camino, pero, ¿verdad?, cuando Dios nos regala un modelo de santidad, nos podemos preguntar, ¿qué vemos en ella? ¿Qué ha visto la iglesia también en ella? Podríamos decir nosotros, ¿verdad? Ahora, pues, ¿qué nos puede decir a nosotros? Ante esta realidad, podríamos caer en la cuenta, ¿verdad? Y decir, bueno, esta muchachita de 19 años, con 11 meses, ¿qué me va a poder decir a mí? ¿Qué me va a anunciar? ¿Qué me va a decir? Pues bueno, o sea, ¿qué carácter heroico tendrá? Por ejemplo, vemos las historias de otros santos, vemos cómo los martirizaron, vemos cómo sufrieron y decimos, pues bueno, esta muchacha, que algunos de ustedes habrán ya visto el primer capítulo de la serie, ¿verdad? Hermoso, pero que ahí se la ponen un poco dulzona, ¿verdad? Eso le vamos a poner a esa serie, que es muy buena y todo, solo que le ponen un carácter dulzón. Según lo que dicen, pues ella era un poco más jocosa, ¿verdad? Más así como un poquito más despiertona. Pero en ese sentido no le vamos a quitar el carácter hermoso a esa serie. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos va a decir ella a nosotros? A simple vista podemos descubrir que es como difícil entre lo que ella nos cuenta y ella lo que nos dice, ver lo significativo de su vida para lo cual ha llegado a ser santa.
y decir, bueno, entonces, y este es el gran primer llamado que hoy te hace Teresa a ti. Tú puedes ser santo. Porque si tú no ves así como grandes cosas extraordinarias en Teresa de los Andes, pues sí, tú puedes ser santo. Que también hay cosas que podemos decir, pues bueno, yo por ejemplo, antes de mi primera comunión, yo estaba pensando en los dulces y en los regalos que me iban a dar. Teresa de los Andes, ¿verdad? Hace un momento de retiro, pide perdón a todas las personas y dice uno, ¿será que ya tenía como el ADN, ¿verdad? Allí de la santidad. Pues son cuestiones que nos podríamos ir haciendo y que son buenas hacérnoslas, pero descubrir en ella que pues ante todo ella te llama a ti hoy y te dice, tú también puedes ser santo en tu vida, en tus acciones, en tu cotidianidad, en tus rabietas también puedes tener una herramienta para irte convirtiendo al Señor y dejando que Él te moldee. Entonces, en ese sentido, en la vida de Teresa de los Andes tenemos que tener esa mirada contemplativa, no quedarnos solo en lo exterior. ¿Por qué? Porque en ella, ¿verdad? Sabemos que, sobre todo ella dice a sus 15 años, ¿por qué me has preferido a mí entre millares de seres? Encontramos una oración de Monseñor Enrique Alvear, ¿verdad? Que dice, tú escogiste a Teresa de Jesús de los Andes para manifestar a los hombres la alegría de conocerte y amarte. Y aquí, esta es una gran misión. Aquí nos vamos a ir descubriendo la misión de Teresa de los Andes, por dónde Dios la fue llamando, qué situaciones había. Cuando Dios da un don a la iglesia, cuando Dios da es siempre una respuesta a una necesidad. Pues ante esta realidad, hoy por hoy, Teresa de los Andes vuelve a salir en un momento de angustia, en un momento de tristeza, en un momento difícil. Estamos celebrando este centenario y ante esta realidad, ¿verdad? Pues bueno, entonces, ¿por qué? Porque Teresa de los Andes, una misión fundamental en ella es recordarnos a nosotros que la alegría se encuentra en el conocer y en el amar a Dios. Y esta es su delicadísima misión, esa misión que fue como tejiendo, esa misión que fue como artesana, dejándose conducir por el Espíritu. Entonces, Dios, ¿verdad? Como en otras figuras bíblicas, toma a Juanita para comunicarnos que no hay alegrías plenas ni perpetuas fuera de Dios. De la misma manera como tomó a David, por eso ponía ahí en esa figura bíblica, que ni contaba, ¿verdad?, para sus hermanos ni para su papá, pero sí contaba para Dios. Pues aquí nosotros podríamos descubrir aquella figura que Dios vio, aquella muchachita con iras, con cóleras, con enojos, regalona, que, la vanidad estaba en ella, ¿verdad? Pues ahí Dios la fue viendo, Dios la tomó para sí y la tomó para darnos hoy por hoy un mensaje. Tú puedes ser feliz en conocer y amar a Dios. Y hoy, ¿verdad? Y hoy, por amor a tantas personas que buscan esa felicidad plena, donde no está, hoy vemos todos los excesos y vemos que a muchas personas se les han caído donde encontraban cierta felicidad y ahora ¿qué hacen? ¿Verdad? Y ahora muchos hemos caído o han caído, ¿verdad? En momentos difíciles porque donde sacaban su pasatiempo, su buscar alegrías pasajeras, ¿verdad? Pues no la pueden tener o no lo pueden tener. Ante esta realidad, hoy Teresa de los Andes toca la puerta de nuestra vida y nos dice, mira, oye, tengo algo que decirte a ti. Y uno puede decir, tú, una muchachita tan pequeña, ¿me puedes decir algo a mí? Pues sí, tengo algo que decirte. Y esto que te voy a decir es, ¿verdad?, que Dios es alegría infinita y que conociéndole tú puedes ser feliz, que amándole tú vas a ser feliz. Entonces, ella podemos definirla como una profeta del amor de Dios,
¿verdad? Pero en esta misión que ella tiene no puede ser teoría, como todo, ¿verdad? No dice que a Jesús lo seguían porque hablaba con autoridad. No puede ser así como algo solo pasajero. Teresa de los Andes va a encontrar esa felicidad, la va a conocer y la va a amar. Como ustedes han escuchado, ¿verdad? La primera comunión escucha a Dios. Y dice ella, pues yo pensaba que todo el mundo escuchaba a Dios cuando comulgaba. Y pues no es así. Pues ella escucha a Dios, pero ya esa escucha de Dios vino porque ella se ha ido preparando, tuvo una preparación. Esto responde mucho a lo que dice Teresa de Jesús. Dios no deja de darse a un alma que se dispone a Él. Entonces, ahí es donde es irnos cuestionando muchas veces, más allá de creer que tiene el ADN de la santidad una persona, es creer si nosotros nos estamos disponiendo verdaderamente al encuentro de Dios. Yo, por ejemplo, Wilber, ¿verdad? Barroso, muy terreno, un modelo de nadie, ¿verdad? Yo puedo hacer memoria de mi primera comunión y efectivamente estaba pensando en mis regalos, estaba pensando en mi piñata, estaba pensando en mi pastel de chocolate, pero nunca se me pasó en la mente, ¿verdad?, hacer un retiro, pedir perdón, y más bien ese día de mi primera comunión me enojé, ¿verdad?, con el novio de mi hermana y pasé enojado la fiesta y disfruté mi pastel. Pero bueno, soy yo. Pero Teresa de los Andes dispuso su corazón para el encuentro y ese día escuchó a Dios. Entonces, ella encontró esa perla fina y efectivamente dijo, bueno, me empecé a disponer, empecé a escucharlo a él, quiero seguirlo escuchando, quiero seguir en este camino y decidió, como dice el Evangelio, vender y comprar ese terreno. Quiero ser de él, ¿verdad? El Señor le tiró el anzuelo del amor, pero ella se determinó a meterse en las redes del divino pescador. Entonces, en ese sentido, pues nos dice, ¿verdad? En la carta 148, ¿verdad? Entonces, miro en este instante a mi Jesús y me río del mundo entero con él. Déjeme llorar entre sus brazos todo el día, mientras los demás se ríen y divierten. Qué poco me importa a mí llorar, mirando a la alegría infinita, gustar la amargura junto a la dulzura divina de Jesús. Soy feliz y jamás dejaré de serlo, porque pertenezco a mi Dios. En Él encuentro a cada momento mi cielo y un amor eterno e inmutable. Nada más deseo que a Él. Esta semana, queridos hermanos y hermanas, me llamó una persona. Nosotros tenemos la misa a las 7 de la mañana todos los días. Me llamó una persona que conozco y es de iglesia, misa todos los días, y me llamó y me dijo, padre, ya no tengo ganas de levantarme. Padre, ya no me levanto a la misa. Ya no me mande la oración que hace en la noche porque ya no la estoy escuchando. Y entonces le digo, pero bueno, ¿y qué te está pasando? No, ya no tengo ganas de nada. Bueno, no te desanimes, ánimo, le digo yo. Mira, volvamos a la lectura, volvamos a la misa. Y ahora se la mando todos los días para que al menos, si no es la conciencia, el celular que le recuerde. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué les cuento esta situación? Porque Teresa de los Andes es eso, ¿verdad? O sea, en las dificultades, en las tristezas, no se deja caer. Se abraza de la cruz de Cristo, porque en esa cruz está Jesús. Y entonces empieza a encontrar la dulzura de la entrega, la dulzura del amor compartido. Y encontrando esa dulzura, se es feliz. Es como cuando tú has hecho una obra de caridad que te costó, pero después queda como una paz, una alegría. Esa es la alegría que nos dice, esa es la felicidad, ese encuentro momento a momento. Por eso es donde vamos construyendo un cielo, no importando las circunstancias.
porque las circunstancias solo nos van a permitir unirnos más o seguir unidos a Cristo. Pero lo importante es vivir en la unidad con intensidad, como ella nos invita, y con un sentido, la unión con el Señor. Entonces, cuando la iglesia, ¿verdad?, nos propone a algunos hermanos como ejemplos de vida cristiana, es para que los imitemos. ¿Qué vamos a imitar de Teresa? ¿Verdad? ¿En qué consistirá nuestra devoción a ella? ¿Verdad? Esto será una gran misión. Ella dice en la carta 102, ¿cómo rezo para que conozcas y ames a Dios? No te figures que tienes que ser monja para esto. No. En el mundo hay almas que lo aman y le sirven. Y esta frase, queridos hermanos y hermanas, es una frase que nos toca hoy a nosotros. Es una frase que te viene a decir a ti hoy, sí, en tu mundo, en el mundo que estás, tú puedes amar y servir al Señor. No nos tenemos que salir del mundo. No tenemos que huir del mundo. En el mundo podemos ser santos. Algunos nos va a llamar el Señor a entregarnos más consagradamente a la vida. Pero allí en tu vida, allí puedes conocer y amar a Dios, ¿verdad? Allí. Por eso está rezando Teresa de los Andes hoy. Por eso la diosidencia de que hoy estemos reunidos. Para que a ti te dice hoy Teresa de los Andes, mira, tú puedes ser santo, tú puedes ser feliz, tú puedes unirte y amar al Señor, tú puedes conocerlo, tú puedes determinarte por Él, aunque hayan dificultades, como vamos a ver y ustedes han leído en la vida de Teresa de los Andes. Entonces, por supuesto que debemos de decir una cosa, ella no nació santa, ¿verdad? Aunque, pues como les digo, hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención, como eso de que a los 10 años, ¿verdad? Ya ande con deseos de hacer retiros y estas sensaciones. Pero como vamos a ver, ¿verdad? Su mamá, pues, era una mujer muy católica, de misa diaria. Su abuelo, ¿verdad? Una gran persona católica también, un referente, un santo, dice ella, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Aunque podemos ver lo tierno, como le digo, el dulce rostro, por ejemplo, en la serie, ¿verdad? Que la muestran a la Juanita tan linda, tan tierna, ¿verdad? Y escuchamos los testimonios, ¿verdad? Como los que hemos leído de Lucho, ¿verdad? Que nos habla de que verdaderamente su hermana pues era una santa y que mucha gente decía la santa de la familia, la joya de la familia, ¿verdad? Pues no nació santa. Sufrió, ¿verdad? Para llevar a cabo esa misión que Dios le ha dado. Esa misión que le encomendó, la hizo y la llevó, pero sufrida. Pues también como nosotros, ¿verdad? No estaba exenta de tentaciones, no estaba exenta de pasiones también, ¿verdad? Que atan ese corazón. No estaba exenta de ser persona humana con orgullos, vanidades, con gran dosis de amor propio, ¿verdad? Que daban mucho y dan origen, ¿verdad? A las imperfecciones y los defectos. Sus mayores luchas, como muchos de nosotros, son interiores. Allí adentro, en el corazón, donde nos recuerda el Señor, nacen todos los males. Y es aquí donde Teresa de los Andes tiene su gran combate, tiene su gran lucha, en la interioridad. Allí, en el más profundo centro. Allí, esa lucha interna de, por ejemplo, ella dice, ¿verdad? Me gustaba que dijeran, ay, como ora la beata, ¿verdad? Pues eso le daba como un gusto. Claro, lo que dice San Juan de la Cruz, tus apetitos desordenados humanos los transfieres a los apetitos desordenados espirituales. Y entonces, claro, era vanidosa, pues también tenía vanidad espiritual, digámoslo así. Pero más allá de esto, pues ella va forjando, va ayudándose, va pues dando un toque a su vida en el amor de Dios y pues bueno, va haciendo ese combate interior, ¿verdad?
va haciendo esa lucha interior. Pero reconoce, y por eso, aunque todos la miraban, pero sí es buena, da misiones, da catequesis, todos los niños quieren estar con ella. Miren Juanito, ¿verdad? En la serie sale que vende su reloj, ¿verdad? Y se quitaba dulces para dárselos a los demás y ofrecía eso y ofrecía lo otro. Pero bueno, entonces todos dijeran, pues no, pues claro que es santa. Pero claro, solo ella sabe las luchas, como muchos de nosotros, como tú también. Tú sabes tus luchas. Yo digo al Señor, el Señor no me ha llamado a mí porque era bueno, el Señor me llamó porque sabía que si no me llamaba, pues como bueno puedo ser bueno, pero como malo puedo ser malo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por misericordia, pues a ella también, ella conociendo su interioridad, sabía que podía caer en muchos males. Ante esta realidad, pues también vemos y también parte de una espiritualidad eclesial, ¿verdad? Todos aquellos sacrificios que vemos, por ejemplo, allí nos recuerda la serie que mete su cepillo en la almohada, ¿verdad? Y que allí le tapaba, ¿verdad? La nana, pero en ese sentido son situaciones que metía piedritas en sus zapatos, ¿verdad? Situaciones como ir castigando este cuerpo que, pues bueno, también responden a una sensibilidad eclesial. Pero bueno, entonces, Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones, como les digo, ¿verdad? Cuando Dios toma para su obra, pues cuenta con la persona completa. Y todo este ámbito que le va a rodear, pero también el ámbito social, humano, ¿verdad? Que le va a rodear a Teresa de los Andes, a Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones, pues ya lo tiene en cuenta el Señor. Su lugar, su tiempo, participan de la historia que Dios teje en la persona. Entonces, esto nos toca a nosotros. Dios cuenta con que tú te hagas santo en medio de una pandemia. A ella también le tocó una, ¿verdad? La fiebre española de 1918, ¿verdad? Donde, pues, allí estuvieron contagiados también en Chile, ¿verdad? En ese sentido, a ti hoy en concreto el Señor llama, ¿verdad? A que nosotros, cada uno, pues en ese lugar y en ese tiempo, Dios cuenta con que tú respondas con ese talante espiritual, con la casta que hemos heredado, digámoslo así, de nuestra madre iglesia. Con la casta que hoy por hoy en este curso concreto heredamos de Teresa de los Andes, que en esa pandemia, por ejemplo, siguió haciendo caridad, siguió preocupándose de los pobres, siguió pues allí metida en la salsa, ¿verdad? Haciendo oración de intercesión. Pues bueno. Entonces, también las interrogantes personales participan, ¿verdad? En la vocación de la persona. Entonces, ¿cómo era el contexto familiar social de Teresa de los Andes? La vida familiar se caracterizaba por vivir un marco jerárquico patriarcal, ¿verdad? Tanto entre los esposos como entre los padres y los hijos. Aquí hay que entender que muchos de ese contexto familiar social allí en la sociedad, pues es del que hemos respirado nosotros, ¿verdad? Tanto en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en todo, en tiempo de nuestros abuelitos y en mis tiempos todavía muy acá, muy niñito, ¿verdad? Pues esa figura patriarcal, ¿verdad? Tanto los esposos como también los padres y los hijos, ¿verdad? Todavía escuchamos, por ejemplo, ay, a mi hermana no la dejaron estudiar tal carrera. A mi hermana no la metieron a la escuela, ¿verdad? Cosas así que decidían quién sí y quién no, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, también el hombre era el jefe de la familia, el trabajador, el proveedor, y la mujer era la responsable del hogar, de la crianza de los hijos. Esa es la situación social familiar, ¿verdad? De ese entorno 1900, siglo XX, principios, ¿verdad? La relación hombre-mujer en la sociedad es vida de pareja y vida cotidiana de la familia se caracterizaban por el rol del hombre está orientado a lo público y el rol de la mujer está orientado a lo privado, la maternidad, lo doméstico. Todavía algunos de nosotros, por ejemplo, escuchará que de niño le decían no se meta en la cocina al hombre, ¿verdad? Pero porque el espacio, dice un fray nuestro,
el espacio de la cocina era el espacio de la mujer y entonces no tenían por qué estarse metiendo. Más allá de los criterios, era su espacio. Entonces, porque todos necesitamos de nuestro espacio y de nuestra cuota de poder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues eso. Pero más allá de esto, es el rol que se vivía, los roles sociales, los roles de género, ¿verdad? En ese sentido, es el contexto que vive ella. La relación padres e hijos iba orientada a una estructura jerárquica y autoritaria, en especial en relación al padre, ¿verdad? O sea, el padre es la figura autoritaria. La madre que criaba a los hijos regularmente tenía que proporcionarles afectos y cercanía en los primeros años de vida. El padre regularmente se mantenía ajeno a cuidar a los hijos y las labores domésticas, a no ser para la foto, como vemos aquí a don Miguel y a Lucía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Pero los padres regularmente se mantenían ajenos de esto y de las decisiones, pues, sobre los hijos. Más allá, las labores domésticas también tampoco se metían. La educación, pues, inicialmente la escuela, en este contexto, ¿verdad?, social que estamos hablando, no era una opción, ¿verdad?, en muchas familias. Pues todos debían colaborar en el sustento del núcleo familiar, ¿verdad? Un poco la vida allá en Guatemala era así la vida del campo, ¿verdad? Tener muchos hijos para que entonces todos trabajaran la tierra y entonces, claro, la familia tuviera un sustento. Bueno, entonces esa era como la idea inicial en la familia. Bueno, la escuela no era una opción porque hay que trabajar, hay que sostener a la familia, hay que sostener el núcleo, ¿verdad? Pero la educación primaria era prioritaria ya en Chile porque fue entrando lo que es el Estado, ¿verdad? Y entonces necesitaban una nación alfabetizada y también, ¿verdad? Las letras dieran esa conciencia a la gente de nación. Entonces, en 1860, por ejemplo, nace la ley de la instrucción primaria allá en Chile, que organizó el sistema público de enseñanzas y ordenó establecer una escuela gratuita para los niños y otra para las niñas cada 2,000 habitantes, ¿verdad? Pero la escuela en algunas familias no era bien vista. ¿Por qué? Porque interfería en la organización doméstica y porque también traía novedades, ¿verdad?, que no eran parte de la tradición familiar. Traía ideas nuevas. Entonces, pero sobre todo también en ese entonces la educación dependía sobre todo de la situación socioeconómica. Para Juanita, por ejemplo, leemos en el diario 3 que don Eulogio dice no quería que entrara al colegio, ¿verdad? O sea, don Eulogio aparece por ahí que le dice, no, mi madre, no, mi abuelito no quería ni por nada que entráramos hasta el fin, mi mamá venció, ¿verdad? Y entonces la meten a la escuela donde estuvo en las Teresianas, aprendió a leer, ¿verdad? Y como todos hemos leído también en el texto, deja el colegio. ¿Por qué? Porque como nos dice en la carta 30, ¿verdad? Como se casó mi hermana mayor, me van a sacar. ¿Por qué? Porque ahora es Juanita la que va a cuidar de la casa. Como diría ella, ¿verdad? Ahora ella será la dueña de la casa. Y es que, pues sí, doña Lucía, pues aunque era, digamos, la madre, pues ella se dedicaba a las labores sociales, también viajaba mucho, pues cuidaba a Nachito, ¿verdad? A Ignacio, porque pues Ignacio padecía era cojito, tenía una cojera en una pierna, porque tuvo un accidente de niño, ¿verdad? Cayó mal y le hicieron pues en ese entonces, ¿verdad? Un procedimiento no correcto y quedó como cojito. Entonces, doña Lucía lo cuidaba y pues siempre trataba de darle los tratamientos y que el mar era bueno para pues esta situación. Entonces procuraba también llevarlo y entonces había que atender la casa. Entonces lo hacía Lucía. Pero Lucía, como vemos ahí en la película también, ¿verdad? Ella ya se quiere casar, ya está en tiempo de encontrar marido, ahí está el Chiro, ¿verdad? Con el cual se quiere casar. Entonces, pues bueno, ya le toca el casamiento, sale de la casa, ella la que cuidaba la casa, ella la que hacía las acciones de ver que la casa fuera y siguiera andando. Al no estar, pues tiene que estar Juanita. Sale de ahí, ¿verdad? Y sale de lo que ella dice al principio, que era
como un calabozo, ¿verdad? Pero después fue encontrando todo lo hermoso y donde dice ella, encontró las virtudes, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el contexto social a mediados del siglo XIX, el conflicto entre el catolicismo y el liberalismo, como ustedes leyeron en la presentación que se les puso, ¿verdad? Hay una lucha entre valores espirituales que debían regir en la sociedad. Se convirtieron en los problemas centrales de la historia cultural y social de la época. Las nuevas ideas ilustradas y liberales se alzaban ante los ojos como una amenaza, ya que cuestionaban las prerrogativas que gozaban desde la colonia. Hay una lucha para preservar la tradición católica, ¿verdad?, que constituía la esencia de la identidad nacional. Así la Iglesia comenzó una guerra contra el proceso de la secularización, recurriendo a los métodos tradicionales como las prédicas, las pastorales, las misiones, las procesiones, las comuniones y las jornadas de oración. Y también, como hemos escuchado, potencializar, ¿verdad?, que es un derecho también para la sociedad, pues bueno, velar por la educación cristiana religiosa de los hijos. Entonces, traer congregaciones religiosas que, pues bueno, afianzaran la educación y entonces cuidaran esos ideales y enseñaran lo que son sobre todo las virtudes. Entonces, en eso, ¿por qué hablarlo? Porque a veces nosotros leemos un poquito, ¿verdad? Y vemos y decimos, ala, el Lucho se convirtió en ateo, y podríamos como hasta, pues, juzgarlo un poquito. Y pues bueno, sin decir más, ¿verdad? También era parte de un contexto, era parte de un lugar, era parte de todo, ¿verdad? Como hemos hablado, Dios toma el todo. Pues bueno, el todo era que también eran tiempos recios, ¿verdad? A nivel de fe, había muchos valores cuestionados, había muchas situaciones difíciles. Ante esta realidad, una fe que no está firme, pues puede caer. Y pues junto a esto, muchas otras realidades que estaban viviendo en la familia, ¿verdad? Entonces, esto pues bueno, pero bueno, esto nos ayuda a entender un poquito el contexto de cómo era lo que estaba viviendo, pero también, como insisto, Dios toma a la persona íntegra, ¿verdad?, con toda su historia, su pasado, su presente y lo que construirán juntos, ¿verdad? Entonces, Juanita es parte de esta nación, parte de esta familia, con una determinada forma de vida familiar, religiosa, cultural, educativa, y que forma parte de la toma de conciencia de la realidad que le rodea y de la forma de cómo va a responder a esta realidad. O sea, todo esto fue tejiendo y fue siendo como este campo de cultivo donde Juanita pues fue encontrando a ese Dios. Entonces, digamos, todo esto nos ayuda a nosotros ¿a qué? A tocar nuestra historia. A veces hay cosas de nuestra historia que nosotros quisiéramos borrar. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, junto a mi gran deseo por las hamburguesas, tal vez habrían algunas cosas que me gustaría quitar, ¿verdad? Para evitar. Pero son parte de mi historia. Y en esa historia teje Dios. Entonces, en esa historia Dios va siendo el artesano. Entonces, eso es importante. Contemplarlo y leerlo como esa historia de salvación y redención se está tejiendo en tu vida, no con ideales, sino con reales, con realismo, como veremos en la vida de Teresa de los Andes, como ustedes han leído. Esto ayuda a tomar una identidad y a descubrirte perteneciente a alguien y a algo. Ahí está el núcleo familiar de Juanita, ¿verdad? Y en el círculo pues aparece don Eulogio, aparece doña Lucía, don Miguel, ¿verdad? Juanita, ¿verdad? Y Lucho, ¿verdad? Entonces ahí está en ese círculo amarillo. Pero bueno, sigamos adelante. La formación en valores y normas éticas que eran propias de ese tiempo para formar la identidad de la persona dentro de una sociedad, ¿verdad? Una sociedad que atacaba a la fe. Entonces, pues bueno, habría que formar esos valores. Una iglesia en lucha con tintes rigoristas, ascéticos, ¿verdad? De espiritualidad victimal,
me entrego como víctima, ¿verdad? Entonces, emotiva, sentimental. Su entorno social, eclesial, familiar y las religiosas del Sagrado Corazón, ¿verdad? Van forjando valores fundamentales. Que en Teresa de los Andes, ¿verdad? Valores fundamentales que vemos en ella. Lucha, carácter y determinación. Aquí es importante detenernos y preguntarnos, tu historia de vida, vista desde Dios y releída con los ojos de Dios, ¿qué virtudes ha dejado? ¿Ah? O sea, es necesario que Teresa de los Andes toque nuestra vida para que entonces nosotros toquemos la suya y toquemos lo que tocó las dos, que es a Dios, ¿verdad? Que tocó la vida, toca la vida de ella y toca la vida de nuestra. Entonces, en ese sentido, haciéndonos una relación, pues logramos encontrar, ¿verdad? Entonces, esa relación de amigos. Ame a Dios para que entonces nos unamos a nuestra Carmelita. Pues bueno, nosotros en el amor de Dios toquemos nuestra historia y preguntémonos, pues bueno, ¿qué esa historia me ha dejado a mí? ¿Qué virtudes, verdad? Por ejemplo, insisto, esta pandemia, ¿qué virtudes me va a dejar? La pandemia, las crisis saca lo mejor, pero también puede sacar lo peor. Entonces, yo sé, todos tienen cara de santos, aquí los veo yo a todos ustedes, todos tienen cara de santos, ya estoy sacando, ya le dije a Bernie que tome fotos, screenshot, ¿verdad? Para que entonces saquemos las estampitas ya de todos ustedes, pero ante esta realidad, más allá de esto, ¿qué virtudes está sacando Dios de esta vida concreta? Y sería bueno tocar nuestra vida. Pero bueno, el contexto familiar, ¿verdad? Hasta la muerte de su abuelo todo parece una dicha y una alegría. Se vive alrededor del patriarca, como hemos escuchado. La familia giraba en torno al abuelo, los tíos, los primos, las personas de servicio se reunían a rezar el rosario y bueno, ¿verdad? En ese sentido se cuidaban las tradiciones. El abuelito no, pues no será bueno que las metas a estudiar todavía, ¿verdad? Hay ciertas tradiciones, se cuidaba la fe, cuidaban también a la familia, se cuidaban entre ellos, ¿verdad? A la muerte de ellos, sabemos, dividen Chacabuco y toda la cosa, se divide la familia, es más difícil mantener si la familia se disgrega ciertas tradiciones, ciertos valores, se educaba en un modo a los pequeños, ¿verdad? En ese contexto familiar se transmitían historias y creencias que, por ejemplo, podríamos ir viendo. Les voy a contar. Dicen, ¿verdad? Esto lo más seguro es que se lo contaron a ella, porque ella no estaba en ese momento. Ella lo cuenta, ¿verdad? En su diario, la muerte de su abuelito, se lo voy a contar, te lo voy a leer. Todas las tardes nos hacía subir a caballo, hablando de su abuelito, ¿verdad? Sacando al cara y sello quién sería la primera. Siempre salía la Rebeca. Estaba bien. Cuando una noche le vino el ataque de parálisis, inmediatamente se lo trajo mi tía a la tierra, por tierra a Santiago, donde luego le dijeron que estaba sin remedio. Lo hacían sufrir con remedios más terribles. Al fin mi pobre viejecito no sabía cómo estaba. El 13 de mayo, día de la muerte, recibió los sacramentos. Llamó a sus hijos, los aconsejó. Al lado de su pieza estaba el oratorio. Principió a decirse la misa cuando lo vieron que tenía una cara de espanto y decía, quítenlo. Y se cubría la cara con las manos. Eran las terribles tentaciones del demonio. Mi mamá le echó agua bendita y se fue el diablo. Después lo tentó otra vez y se fue para que su muerte fuera como su vida, en paz. Al levantar en la consagración la santa hostia, su alma se voló al cielo sin haberlo notado nadie. Parecía dormido. Su muerte fue la de un santo, como lo fue su vida. Entonces, ¿por qué les leo esto? Porque contemplar esto es descubrir estas tradiciones, ¿verdad?, que se van dando, pero también ahí hay una forma de pensamiento. ¿Cómo piensa la familia? Habla del demonio, ¿verdad? Habla del Señor que viene y da la paz. Entonces, en ese sentido, pues el abuelito lo más seguro es que estaba también en momentos de delirios, ¿verdad? Entonces, pero pues hay una realidad social, cultural, familiar, religiosa, ¿verdad? De fondo.
Entonces, la vida de Teresa de los Andes. Su padre se llamaba Miguel Fernández Jaraquemada y su madre Lucía Solar Armstrong, ¿verdad? De Fernández. Tuvieron 7 hijos, Lucía, Miguel, Luis, Juana, que murió a las pocas horas de nacer, Juanita, nuestra santa, ¿verdad? Rebeca e Ignacio, ¿verdad? Entonces, por ahí está como el árbol genealógico. Entonces, Dios no quiso que naciese como él, pobre, ¿verdad? Era una familia rica. El abuelo, como hemos leído, materno, Eulogio Solar, poseía la gran hacienda en Chacabuco, que distaba unos 60 kilómetros de Santiago de Chile y que en parte le tocó en herencia a su madre, ¿verdad? Era muy cristiana y en su casa de Santiago tenían un capellán que era pues un señor Aníbal Carvajal. Iban con frecuencia a misa, no solo los domingos, sino también los días ordinarios, y rezaban el rosario en casa todos los días, guiados por el abuelo Eulogio, a quien nuestra Juanita lo consideraba un santo, como hemos dicho. Su padre estaba ausente con frecuencia por atender a los empleados de la hacienda y se fue enfriando su fe, ¿verdad? Entonces, pero la familia vivía frecuentemente. Juanita se llamaba Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones, nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, ¿verdad? Y fue bautizada el día 15 en la parroquia de Santa Ana por don Baldomero Grossi, ¿verdad? Fueron sus padrinos, pues Salvador Ruiz Tagle y Rosa Fernández de Ruiz Tagle, ¿verdad? Entonces, esos solo son datos biográficos. Entonces, entorno familiar, su entorno respiraba un aire, como hemos hablado, de buenos ejemplos y de piedad. O sea, como también nos dice Teresa de Jesús, ¿verdad? Los buenos ejemplos de los padres hacen niños distintos. Entonces, es importante para los que son padres de familia, ¿verdad? Preguntarnos qué ejemplo estamos dando. Nos ven orar. Dice que a su abuelito lo miraba estar pasando las cuencas del rosario todos los días. Tu familia te ve orar. Tu familia, tus hijos más pequeños te ven, su percepción es que es religioso. O sea, tienes esa sensibilidad mística en el sentido de dejarte llevar por el Espíritu Santo. Bueno, esas son preguntas que nos hace hoy Teresa de los Andes. Don Eulogio Solar Quiroga, ¿verdad? Patriarca que congregará en torno a sí, ¿verdad? Toda la familia, como hemos oído, pues eso, era generoso, cariñoso, un santo, ¿verdad? Y como hemos leído, su partida, pues también fue, eso sí, un gran desgarro, ¿verdad? Como el primer gran dolor de ella, que le va a dar su vida familiar. Entonces, es el primer gran sufrimiento, ¿verdad? Cuando ella tenía 7 años. El diario y los testimonios que tenemos nos dan un perfil de los familiares de Teresa de los Andes como elementos que influyeron en ella. Y vamos a ver a doña Lucía. Doña Lucía Solar Armstrong, 1872 a 1955. Carácter fuerte, ¿verdad? Como lo ven en la película también, pero de carácter fuerte. Escuchamos un texto fuerte de que le manda a decir a su hija, ¿verdad? Ore, porque sabemos Lucho, ¿verdad? Bohemio, alcohólico, escuchamos el testimonio, perdón, Miguel, escuchamos el testimonio de Lucho, ¿verdad? Cuando habla de su hermano, alcohólico, bohemio, ¿verdad? En ese sentido, Miguel, pues bueno, no tenía una vida muy santa. Después se empareja un poco su vida, ya con la intercesión de Teresa de los Andes y todo, empareja mucho su vida. Pero en ese sentido, le dice Lucía a Juanita, pídele a Dios de que ella se lo lleve, ¿verdad? Porque es mejor que ella parta, ¿verdad? O sea, un carácter fuerte, una piedad muy arraigada, una buena formadora de sus hijos, ¿verdad? En el amplio sentido de la palabra, pues conjugaba esa dulzura, pero también la firmeza. Hay quienes opinan sobre ese rigor, ¿verdad? Y excesiva escrupulosidad en algunos aspectos de ella, pero si favoreció esto o no a Juanita, pues bueno, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es la realidad y sabemos que su hija es santa, ¿verdad? Pero en los otros también
Rebeca también, y los demás también fueron haciendo una vida, pues bueno, de lucha. Ella también tenía su historia, ella también tenía sus luchas, ¿verdad? Que todos ustedes hemos visto, y si no, vamos a seguir viendo. Lo que sí es que doña Lucía estará siempre, ¿verdad?, solícita para cada uno de los suyos, especialmente para su Juanita, ¿verdad? Pues supo apreciar lo aquilatado de su alma. Entonces, en ese sentido, son cosas de la Juanita, decía, cuando le decían los demás que hacía cosas medio raras, todos decían, pues son cosas de Juanita, ¿verdad? Entonces, dice, mi Teresita de Jesús, quiero mi hijita que sea su madre la que le escriba con su nuevo nombre tan querido para usted. Quiero poder entrar en mi corazón para hasta su celdita, sin interrumpirla ni llevarle espíritu de mundo del cual salió. Comprendo el efecto que tienen que hacerle las cartas que le llevan aire aire que ya en su conventito no respira. Pero mi hijita, a ejemplo de nuestro Señor que se hacía cargo de la rudeza de sus apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo, hágalo usted también. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Lucía tiene también ternura, una madre, ¿verdad? Que es interesante cómo deposita en su hija sus sentimientos, deposita en su hija su confianza. Y vamos a ir viendo cómo Teresa de los Andes en un determinado momento junto a su oración, pero ya en su familia, era un pilar, era un cimiento, ¿verdad? Entonces, como todo en la vida, el tiempo se nos va terminando. Vamos a ir quedando por aquí y esperamos en Dios la siguiente semana, pues adentrarnos más en la familia y en el siguiente tema, ¿verdad? Pero pues vamos a parar aquí esta clase.